Revelaciones escalofriantes. 7 historias de brujería embrujadas que regresan desde lo oculto. María llegó a casa tras otra agotadora noche de trabajo. La Ciudad de México se llenaba de sombras entre el humo de los coches y los ecos lejanos de risas y gritos en medio de la noche. Cuanto más se acercaba a su pequeño departamento, más intensas se volvían las luces que titilaban de forma insegura. Al poner la llave en la cerradura, un frío extraño le recorrió la espalda. La puerta crujió al abrirse, revelando su refugio habitual, ahora envuelto en un aire tenso. De inmediato notó algo fuera de lugar, un símbolo extraño tallado en la madera desgastada. Su corazón se aceleró, las manos comenzaron a temblar. ¿Qué era eso? Intentó calmarse, racionalizando que podría ser la travesura de algún niño del barrio. Pero, en su interior, una voz insistía que su percepción no era un mero capricho. Con Valentina dormida en su cama, escuchó risas que parecían danzar fuera de su ventana. Algo no estaba bien. Los días pasaron y la atmósfera de su barrio se tornó pesada. Las sombras se movían, acechantes y casi con vida propia. María trató de ignorar esos pensamientos, aferrándose a la idea de cuidar a su hija. Sin embargo, la paranoia crecía. Una noche, a la vuelta de casa, se cruzó con Luisa, su vecina, conocida por su amabilidad. Pero sus ojos reflejaban locura. «Ellos vienen por ti, María», susurró antes de desaparecer corriendo. La frase quedó resonando en su mente, como un eco siniestro. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Desesperada por entender lo que estaba sucediendo, María empezó a indagar sobre el símbolo. En el mercado, una anciana, con una mirada que parecía atravesar el tiempo, le habló de viejas rivalidades en el barrio. «La brujería nunca duerme, y tu familia no es la excepción», dijo con voz temblorosa. El escepticismo de María comenzaba a resquebrajarse ante la insistencia de la anciana y su tono alarmado. La noche esa, Valentina, tras un día normal en la escuela, comenzó a hablar de amigos que se aparecían en sus sueños, entidades que susurraban desde la oscuridad. El corazón de María se hundió en su pecho. ¿Estaba su hija en peligro? Cada risa que ella escuchaba perdió su inocencia, y ahora eran ecos de advertencia. La presión era insoportable, y el tiempo parecía escabullirse entre sus dedos. Fue entonces que oyó hablar de un hospital abandonado en las afueras del barrio. Un lugar donde la brujería se entrelazaba con sacrificios. Con el miedo latiendo fuerte en su pecho, María decidió investigar. Atravesando las puertas del hospital, el aire se volvió opresivo y el silencio resonaba tanto como el grito de su corazón. Al sentir que algo la vigilaba, se dio cuenta de que había emprendido un viaje aterrador, un camino del que quizás no podría regresar. Las ancianas advertencias resonaban en su mente, mientras el sonido de risas infantiles se propagaba en el oscuro pasillo del hospital. Al entrar más adentro, comprendió que había caído en una trampa. Las antiguas enemistades llamaban a su puerta, y el secreto del símbolo que encontró al llegar a casa ya no era solo suyo. ¿Podrá María salvar a su hija? ¿O la oscuridad finalmente atrapará lo que más ama? El silencio en el hospital abandonado era tan denso que podía escuchar sus propios latidos reverberar en su pecho. María se detuvo un instante, sintiendo que las sombras se prolongaban y retorcían a su alrededor. Las risas infantiles, que antes le parecían lejanas, ahora resonaban en sus oídos como una invitación perversa. Debía encontrar el origen de esos ecos y entender qué estaba sucediendo.
Con el corazón golpeando en su pecho, avanzó lentamente por el pasillo, sus pasos resonando en el suelo cubierto de polvo. Las paredes estaban llenas de grafitis, alucinaciones de desesperación y locura plasmadas en colores desvaídos. A medida que se adentraba, las risas se transformaron en susurros, convirtiéndose en palabras ininteligibles. Tal vez esas voces eran las de los pacientes que habían sufrido aquí, o quizás eran algo más siniestro. De repente, un golpe resonó detrás de ella, como si una puerta se cerrara de golpe. María se dio vuelta, pero no había nada, solo la oscuridad y el eco de su ansiedad que crecían en su interior. Aumentó el ritmo, sintiendo que una extraña fuerza la empujaba hacia el fondo del corredor. Entonces la vio. Una figura difusa estaba al final del pasillo, apenas iluminada por la débil luz que se filtraba por una ventana rota. Era una niña, con un vestido blanco que parecía flotar a su alrededor, su rostro escondido detrás de una melena desordenada. María sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar su voz, dulce pero inquietante. «Ven, María, ven a jugar con nosotros». «Valentina», gritó, aunque el nombre se le atragantó en la garganta. La figura hizo un gesto con la mano, como si invitaba a María a acercarse, mientras un grupo de sombras a su alrededor parecía cobrar vida. Las risas aumentaron, llenando el espacio con una cacofonía de alegría inquietante. Ella parpadeó y las sombras se transformaron en rostros conocidos, aquellos de sus vecinos. Todos sonreían, sus ojos vacíos fijados en ella. «No, esto no es real», murmuró entre dientes, retrocediendo. Mas todo el pasillo, lleno de brujería y ecos del pasado, la estaba atrapando. En ese instante, una risa fuerte y macabra resonó por todo el hospital, como si el lugar mismo estuviera vivo. La desesperación la llevó a girar sobre sus talones y correr con la esperanza de escapar de esta pesadilla. Pero las sombras se movían, obstruyendo cualquier vía de salida. Las siguientes puertas que atravesó parecían no tener fin. Había algo en la atmósfera, un aire pesado que le decía que estaba en el corazón del mal. Los gritos de Valentina vibraban en su mente, como un eco lejano llamándola. Necesitaba escapar, pero había algo más que la mantenía atada a ese lugar, un secreto enterrado que ataba a su familia a ese hospital. Finalmente, encontró una habitación cargada de un hedor a humedad y descomposición. Allí, en el suelo, una vieja y polvorienta caja de metal esperaba. Algo dentro de ella parecía pulsar como un latido. Al abrirla, se encontró con objetos que pertenecieron a su familia. Una muñeca rota de Valentina, un medallón que había pertenecido a su madre, y un pequeño libro con páginas amarillentas. Al abrirlo, las palabras danzaron ante sus ojos. Rituales, nombres y sacrificios, todo relacionado con la brujería que había destinado a protegerla, pero que la había convertido en un blanco. A su alrededor, las sombras se retorcían aún más cerca, susurrando secretos que no quería escuchar. Las risas se tornaron en un lamento que atravesó su alma. Algo oscuro se estaba apoderando de ella. Con un último suspiro de determinación, María comprendió que su búsqueda apenas comenzaba. ¿Podría al menos salvar a Valentina antes de que las fuerzas malignas la reclamaran del todo? Pero cuando miró hacia la puerta, la figura de la niña había desaparecido, y la risa latente había quedado en un silencio abrumador. Justo cuando pensó que había encontrado una pista, sintió una presencia detrás de ella, helando su sangre al voltearse. Allí estaba Luisa, su vecina, sonriendo con esos ojos perdidos. La oscuridad reía. ¿Qué le depararía el destino a María y su hija? El rostro de Luisa estaba iluminado por una luz casi sobrenatural, como si estuviera en un trance. «María, querida», susurró, con una voz que parecía no pertenecerle. «Ven, es tan divertido aquí. Todos están esperando». María sintió que la realidad se deslizaba entre sus dedos. A su alrededor, las sombras comenzaron a cobrar forma, convirtiéndose en figuras familiares que se acercaban, sus rostros ahora distorsionados por una alegría macabra. Eran sus vecinos, sí, pero en lugar de sonrisas amables, tenían expresiones de desesperación congelada. «No», gritó, retrocediendo. Sin embargo, Luisa dio un paso adelante, extendiendo la mano como si quisiera atraparla en un abrazo mortal.
El corazón de María latía desbocado. Necesitaba escapar, salir de ese horror. Giró sobre sus talones y corrió de vuelta hacia la habitación donde había encontrado la caja. Los ecos de risa siguieron resonando, una mezcla de susurros que parecían burlarse de su pánico. La mente de María luchaba por encontrar un sentido. ¿Por qué? ¿Por qué están aquí?, se preguntó, mientras intentaba recordar las lecciones de su abuela sobre los peligros de las fuerzas oscuras. Una sombra más grande que las demás se interpuso en su camino, bloqueando la salida. Era un hombre alto, su figura oscura envuelta en un abrigo raído, su rostro apenas visible bajo la sombra del sombrero. La familia de los Mendozas siempre ha tenido una conexión especial, dijo con voz de trueno, como si cada palabra le costara esfuerzo. ¿Quién eres? María temía la respuesta. Sabía que no podría soportar más verdades escalofriantes. ¿Quién eres? Soy el guardián de lo que se ha perdido. No podrás salir sin enfrentarte a los secretos que has ignorado. Su risa era profunda y resonante, como un eco en una cueva. Las paredes del pasillo parecieron encogerse, atrapándola en ese lugar. La sangre de la brujería fluye dentro de ti, María. Deberás elegir, aceptar tu destino o condenar a los que amas. Las sombras a su alrededor comenzaron a reír, elevando la tensión en el aire. En un instante, recordó la caja. Las palabras del libro resonaban en su mente como un mantra perturbador. Rituales, sacrificios, protección. Si eso era cierto, tal vez había una forma de volver a Valentina, de romper esta maldición. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz temblando ante la fuerza de la oscuridad que avanzaba. El sacrificio siempre tiene un precio, respondió la figura oscura, acercándose. Vindicación o pérdida. La elección es tuya. Y al decir esto, el ambiente se llenó de lamentos, como si cientos de almas atrapadas la observaban, esperando su decisión. María sintió que su cuerpo se electrificaba. Sabía que el tiempo se le estaba agotando. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de terror y determinación. No puedo dejar que esto termine así, se dijo. Debo salvar a mi hija. La oscuridad parecía intensificarse, opacando la luz, envolviéndola en un abrazo helado. Y en medio de ese abismo, recordó el antiguo medallón de su madre. Tal vez era el ancla que necesitaba, una conexión que podría abrir la puerta hacia Valentina. Pero ¿qué precio tendría que pagar por ello? Antes de que pudiera decidir, las risas infantiles resonaron nuevamente, ahora convertidas en un cántico. El sacrificio, ven a jugar con nosotros. María sintió como si la estuvieran llamando hacia un pozo de desesperación. Desesperada, comenzó a retroceder, pero las sombras parecían moverse con ella, tratando de atraparla. Tienes que elegir, María. La voz del hombre se volvía más amenazante. En ese momento, la elección mordía en su pecho. ¿Sería ella capaz de enfrentarse a lo desconocido y salvar a Valentina? Justo cuando parecía que la oscuridad la consumiría, volvió a escuchar otro eco. El precio será. María estaba a punto de tomar su decisión, cuando un grito desgarrador la sacudió, uno que la detenía en su lugar. ¡Mamá! La voz de Valentina atravesó el terror, rompiendo la ilusión y reclamando su atención. En ese instante, la oscuridad se hizo aún más palpable. María sabía que el tiempo se acababa. Su decisión había llegado. ¿Cuál sería su siguiente paso en este juego macabro que la fuerza oscura y su propia sangre habían comenzado? María sintió el grito de Valentina retumbar en su pecho, como un eco desgarrador que atravesaba las sombras. Esa voz, tan pura en medio de la oscuridad, fue suficiente para que su determinación se reavivara. ¡Valentina!, gritó, pero su voz sonaba lejana, atrapada en un mundo donde el tiempo corría distinto. La sombra del hombre alto se acercó más, sus ojos brillaban con una intensidad que parecía devorar toda luz. Tu hija es solo una pieza en este juego, María. Puedes intentar salvarla, pero ¿estás lista para perderlo todo? Cada palabra caía como un peso en su alma, haciéndola tambalear. El eco de las risas continuaba, ahora transformándose en un rugido casi ensordecedor. Era un canto de advertencia, un aviso de lo que estaba en juego.
Aquellos rostros familiares que antes la miraban con alegría, ahora eran meras caricaturas de un horror inminente. María sintió que las murallas de su razón se derrumbaban, reemplazadas por una desesperación pura. «Si soy parte de esto, entonces voy a tomar el control», dijo, con más fuerza de la que sentía. Recordó el medallón en su bolsillo, el legado de su madre. «¿Puedo usarlo? ¿Cómo me ayudará?», cuestionó, sus pensamientos girando frenéticamente, como ruedas desbocadas. «Ese medallón no es un talismán de protección, sino una llave y un aviso», respondió la figura sombría, sus palabras impregnadas de una risa baja y burlona. «Abrirás puertas, sí, pero algunas cosas no deberían ser despertadas». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las sombras danzaban a su alrededor, intensificando la atmósfera pesada y opresiva. «¿Qué es lo que escondes?», preguntó desafiante. «¿Cuáles son estos secretos que debo confrontar?». Antes de obtener respuesta, el ambiente titubeó, como una estela de viento helado atravesando el pasillo. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, como si estuvieran congregándose para un ritual. Podía sentir el latido de su corazón resonando en sus oídos. «Si abres esa puerta, la vida de tu hija estará en riesgo, pero también la tuya y la de todos los que amas», susurró el hombre alzado, mientras se desvanecía en el aire. «Escoge sabiamente». Las risas se convirtieron en gritos desesperados, clamando venganza y protección, como si los seres atrapados querían ser liberados. Cada sonido era un recordatorio del sacrificio, del precio que podría cobrar la oscuridad. «Tienes que actuar ya», se dijo, sintiendo la presión del tiempo acechante. Su hija estaba en peligro. María se arrodilló, sin pensarlo 2 veces, y abrió la caja de su madre. El medallón brilló con una luz sobrenatural en sus manos, como si tuviera vida propia. Un murmullo sutil brotó de su interior y la envolvió. «El sacrificio», repitió en voz alta, pero no estaba segura de si podía llevar a cabo lo que se necesitaba. Las sombras, ahora agazapadas, comenzaron a moverse lentamente hacia ella, como si sintieran el llamado del medallón. María sintió un sudor frío recorrer su espalda. «¿Qué vas a hacer?», pensó, mientras un terror helado se apoderaba de ella. Entonces, un pensamiento cruzó su mente. «¡Valentina!». La voz de su hija resonó nuevamente, más clara esta vez. La ilusión de aquel lugar comenzó a romperse, y, en un momento de claridad, María supo que debía utilizar el medallón. Como un acto reflejo, lo levantó y pronunció unas palabras del libro que había encontrado. Las sombras se detuvieron, expectantes. En ese instante, una fuerza poderosa emanó del medallón, iluminando la habitación. Las figuras retorcidas retrocedieron, gritando, como si el brillo fuera fuego. Pero no había paso atrás. La puerta entre mundos estaba abriéndose. Los ecos de risas y lamentos se unieron en un clamor ensordecedor. «¿Qué he hecho?», pensó, aterrada. Desde el interior de ese abismo abierto podía ver destellos de Valentina, atrapada en una telaraña de sombras. «¡Mamá, ayuda!», gritó, su rostro pálido y lleno de pánico. El precio del sacrificio estaba al borde de sus labios. María sintió que el tiempo se congelaba, atrapada entre salvar a su hija o enfrentar las consecuencias de sus acciones. El abismo ante ella se expandía y la invitaba a entrar. Podría salvar a Valentina y al mismo tiempo romper la oscuridad que amenazaba con devorarlas a ambas. La decisión estaba hecha. La puerta estaba abierta, solo quedaba un paso, pero a un costo que cambiaría todo. «¿Cómo voy a salir de esto?», pensó, con el corazón golpeando fuerte, mientras el abismo clamaba por ella. Esto solo era el comienzo. ¿Qué más escondía la oscuridad? La oscuridad se cernía sobre María como un manto tangible, ahogando su aliento. Las sombras a su alrededor comenzaban a girar, tomando formas vagas que le recordaban rostros conocidos, pero deformados por el miedo. «¡Valentina!», gritó nuevamente, con la voz ahogada, sintiendo el peso de la desesperación aplastando su pecho.
Era un llamado hondo, lleno de amor y desesperación, un eco que reverberaba en el abismo. La luz del medallón, que antes se sentía como un refugio, ahora proyectaba figuras inquietantes que danzaban entre las sombras. Si la puerta entre mundos se mantenía abierta, el precio que había asumido podría no solo arrebatarle a su hija, sino también a aquellos que había amado. La advertencia del hombre alto resonaba en su mente como un mantra. Algunas cosas no deberían ser despertadas. Pero ¿qué quedaba por hacer? ¿Podía dejar a Valentina ahí, atrapada? Debo luchar, se dijo a sí misma, reforzando su resolución. Sabía que el medallón era el vínculo entre dos mundos, y si podía controlarlo, quizás podría sacar a su hija de ese lugar de pesadilla. Alzó el medallón, su brillo ahora girando en espirales de luz y sombras, como un cuerpo celeste en medio de la oscuridad. Con una voz temblorosa pero decidida, empezó a recitar las palabras que había encontrado. En este momento, conjuro el valor y la luz para romper el ciclo de dolor. Las palabras parecieron tomar forma, levantando una energía vibrante en el aire. Las sombras que la rodeaban gritaron, como si ese sonido rasgante fuera el eco de un viejo lamento. Sintió cómo el poder del medallón comenzaba a penetrar cada fibra de su ser, alimentando su determinación. Pero el abismo se convulsionó, y una mano fría se extendió hacia ella desde la oscuridad. Un rostro apareció, el de su madre, con ojos tristes que reflejaban todo el sufrimiento acumulado. María, no te dejes llevar. A pesar de su amor, había un tono de advertencia en su voz. ¿Por qué no puedo simplemente tomarla y salir?, preguntó María, pero su pregunta se perdió en los ecos que retumbaban en la sala. En ese momento, Valentina apareció nuevamente, esta vez junto a un grupo de sombras indistintas. Sus ojos suplicantes la miraban, llenos de miedo. «¡Mamá, sálvame!», gritó la niña, alargando la mano hacia su madre. «Lo haré, cariño, lo haré», respondió María, girando el medallón con fuerza. La luz estalló, empujando la mano de sombras de su madre hacia atrás. Pero también algo más lo siguió. Un frío helado se coló por la habitación, como un viento que venía de otro mundo. La atmósfera se volvió opresiva, como si un peso invisible estuviera presionando sobre su pecho. Las sombras empezaron a retroceder, pero no sin resistencia. María podía ver sus rostros en la penumbra, una mezcla de desesperación y furia. «Esto no ha terminado, María», susurró una figura con voz rasposa. «Hay un precio por la luz que traes». «No hay precio que no esté dispuesta a pagar por mi hija», retó María, sintiendo el calor del medallón palpitar en su mano. Este poder no era solo para abrir puertas, también era un arma. Pero, ¿podía soportar las consecuencias de tal decisión? La luz aumentó, haciéndose más intensa, y en un instante la habitación parecía desvanecerse. Valentina seguía atrapada, poniendo su vida en peligro por ser la clave. A medida que la fuerza se incrementaba, una risa burlona resonó desde el abismo, haciendo que el suelo temblara. «No puedes escapar de lo que eres, María, eres parte de esto». Así, el abismo comenzó a cerrarse, y María sintió que el tiempo se aceleraba. «Valentina, agárrate de mí», gritó, mientras la luz consumía todo lo que había a su alrededor. Pero el eco de la risa continuó resonando, fuerte y amenazante. Con un acto desesperado, María lanzó el medallón hacia la oscuridad que absorbía a su hija, y el brillo estalló en 1000 fragmentos de luz que atravesaron la penumbra. La figura de su madre se desvaneció en el aire, llevándose consigo la advertencia. La risa se detuvo abruptamente, y un gran silencio reinó. María se encontró sola, temiendo que la luz fuera una trampa. A su alrededor, la oscuridad se agitaba, como un mar agitado que amenaza con tragarla. Y de repente, un intenso frío la envolvió cuando las sombras comenzaron a tomar forma. «Esto no ha terminado», murmuraron en una voz unificada. «Has despertado algo que no puedes controlar».
La pesadilla apenas comenzaba, y María se dio cuenta de que el verdadero horror estaba por revelarse. Entendió que su viaje en este mundo oscuro no había hecho más que iniciar. ¿Qué otras verdades ocultas surgían de las sombras, listas para reclamar lo que era suyo? María se quedó inmóvil, el eco de la risa aún reverberando en su cabeza como un martillo que golpeaba su razón. El abismo había vomitado sombras que ahora desenfrenadas se acercaban, arrastrando consigo un frío tan penetrante que le helaba los huesos. El medallón, perdido en la oscuridad, no brillaba. El mundo a su alrededor se transformó. Las paredes de la habitación comenzaron a desgastarse, como si el tiempo se hubiera detenido para atrapar su miedo. Valentina. Su voz sonaba lejana, como un susurro en el viento. Las sombras se agolpaban, sus formas grotescas y movibles se precipitaban hacia ella, y era como si la mire se acercara a su alma. «Ya llegamos, María», dijo una sombra con un tono familiar. No era la voz de Valentina, pero algo en su cadencia evocaba recuerdos lejanos. «Has hecho lo imposible. Has abierto la puerta a lo que dormía». María sintió una punzada de terror en su estómago. «¿Qué has hecho, madre?», preguntó, dirigiéndose a la sombra que lo había dicho. La figura se definió un poco más, y se pareció al último rostro que había visto antes de que su madre falleciera. Pero estaba retorcido, las facciones distorsionadas por un sufrimiento incesante. «Yo nunca me fui», susurró, y la habitación pareció crujir bajo el peso de sus palabras. «Atrapada aquí, entre mundos, y ahora tú, como yo, llevas ese fardo». El corazón de María latía con fuerza, la culpa la invadía. Se dio cuenta de lo que había desatado. «Valentina», murmuró, «tengo que salvarla». Se dio la vuelta y comenzó a buscar el medallón en la oscuridad. Las sombras se acercaban, sus alientos gélidos soplando en su cuello como una advertencia. Pero encontró algo. Entre las grietas del suelo, un pequeño resplandor la guiaba. Era el medallón, resplandeciendo tenuemente. Al alzarlo de nuevo, la luz se expandió de forma impresionante, aunque no con la calidez que ella había sentido antes. Era como un fuego helado, una amenaza cargada de poder. Las sombras retrocedieron, pero no se desvanecieron, como serpientes dispuestas a atacar. «¡Qué ingenua!», riñó la sombra parecida a su madre. «No podrás controlar lo que has despertado. Nunca fuiste suficiente». La voz resonaba con un tono de desesperanza que congeló la sangre en sus venas. María sintió lo inevitable. Cada palabra de esa sombra alimentaba sus peores temores. El medallón pulsaba, atrayendo a las sombras, pero su poder se sentía más como un imán para males antiguos. Con la pureza del amor de madre, María decidió arriesgarlo todo. «Valentina, ven a mí», gritó, sus manos alzadas hacia la oscuridad. Los murmullos de las sombras crecieron en intensidad, como un torrente descontrolado que buscaba devorarla. Pero María se mantuvo firme, persiguiendo la imagen de su hija a través de la penumbra. «Tu esencia es parte de este abismo, María», continuó, «y ahora esta oscuridad tendrá un nuevo huésped». Una imagen destelló ante sus ojos. Valentina, atrapada entre las sombras, llorando, su pequeño cuerpo resplandeciendo con fragilidad en el dominio oscuro. María sintió que su corazón se detenía. «Te salvaré», gritó, redoblando su determinación. Justo cuando estaba a punto de lanzar el medallón, un frío aún más intenso se hizo presente. Las sombras se agitaron y de repente toda la sala se llenó de risas retumbando en su cabeza.
No podrás romper el ciclo. Es lo que somos, lo que siempre seremos. Resonaron en melodías siniestras. La habitación se sacudió, como si los cimientos estuvieran colapsando. María sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La desesperación la llevaba al borde de la locura, y mientras las sombras se alzaban, buscando reclamarla, todo se volvió negro por un instante. Y sintió una mano pequeña, suave, que se aferraba a la suya. «¿Mamá?» La voz de Valentina era un susurro, pero su mano temblorosa llenó a María de esperanza. Pero en la bruma de confusión, más sombras emergieron, dispuestas a revelarle a Valentina lo que su madre luchaba por evitar. «No hay salida a nueva generación», dijeron, mientras la oscuridad temblaba alrededor de ellas. María miró a su hija, y en sus ojos reflejaba no solo miedo, sino también la misma fuerza obstinada que la mantenía en pie. «Lo averiguaremos juntas», afirmó María, aferrándose a Valentina con fuerza. Sin embargo, el tormento estaba lejos de terminar, y una sombra se acercaba, ansiosa por reclamar lo que por siempre había deseado. «¿Hasta dónde estarás dispuesta a llegar por ella?», preguntó la sombra, su rostro distorsionándose en una sonrisa cruel. La angustia la envolvió. En sus entrañas sabía que no toda decisión venía sin un costo. Su mente empezó a girar, buscando una respuesta en medio del caos. «¿Qué estarás dispuesta a sacrificar?», resonó una vez más, y la risa escalofriante llenó el aire, de manera escalofriante, prometiendo que el verdadero horror aún no había comenzado. María debía decidir, pero lo haría antes de que fuera demasiado tarde. ¿Podría el amor vencer a la oscuridad o solo generaría más sombras en su camino? El aire se volvió denso, como si las sombras absorbieran la luz y el aliento de María. Mientras sostenía la mano de Valentina, un torrente de emociones la invadió: miedo, amor y un abrumador sentido de la inminente pérdida. La sonrisa burlona de la figura en la penumbra se amplió, revelando dientes afilados como cuchillas. «Las promesas son una trampa, querida María», susurró la sombra, teniendo una risa que helaba la sangre. «Tus esfuerzos son en vano, y el precio de esta lucha es tu propia esencia». «No», murmuró María, sabiendo que la verdad en sus palabras podía llevarla a la locura. Pero la mirada de Valentina la anclaba a la realidad. La pequeña la miraba con ojos que reflejaban la desesperación y el sufrimiento que había enfrentado en ese otro mundo. María sintió que su corazón se quebraba. «¿Por qué no te rindes si te unes a mí?», continuó la sombra, moviéndose con una gracia antinatural. «Puedo ofrecerte lo que deseas, una existencia eterna aquí mismo, sin dolor ni pérdida. Solo tienes que aceptar el poder que te ofrezco». María, temblando, apretó la mano de Valentina con más fuerza. «No necesito tu poder», respondió con voz firme, aunque por dentro se debatía entre la desesperación y la fuerza de voluntad. «Lo que deseo es a mi hija». Las risas resonaron de nuevo, creando una atmósfera opresiva. «Tu amor es un bálsamo en este lugar desolado, pero no cambiará lo que está destinado a ocurrir. Los sacrificios deben hacerse, y las sombras siempre exigen un precio». La figura oscura extendió su mano, y a partir de su palma surgió un brillo tenebroso que se transformó en imágenes de sufrimiento. María vio visiones de otros que habían hecho tratos oscuros, sus rostros contorsionados en miedo. El eco de sus lamentos llenó la habitación, aplastando su voluntad. «¿Quieres salvarla, verdad? Tendrás que entregarme lo que más amas. Dáselo a la oscuridad».
La sombra sonrió, disfrutando la lucha interna de María. «¡Nunca!», exclamó, llenándose de valor, pero dejó escapar un susurro ahogado cuando las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, danzando en círculos. La base de su determinación flaqueada. La sala comenzó a girar como un torbellino que arrastraba todo a su paso. María cerró los ojos, aferrándose a Valentina. Necesitaba encontrar una salida, una forma de liberar a su hija de este horror. Sintió el frío abrazarla, la sombra insaciable acercándose como una serpiente que se enrosca. «Recuerda», susurró la sombra, parecida a su madre, «tu sangre está desde siempre ligada a este lugar. Te lo llevaste a casa. La oscuridad ya no es solo un extraño. No puedes escapar de lo que eres». María abrió los ojos, la revelación golpeando su mente. No podía huir de su pasado, de sus raíces. Pero eso no significaba que no podía luchar. «Si mi sangre alimenta el abismo», gritó, «entonces será mi voluntad la que lo detenga». Con una valentía desesperada, recordó el medallón, ese objeto que había traído tanto dolor, pero que también poseía un poder desconocido. «Valentina, escúchame». María se volvió a su hija. «Debes ser fuerte, por favor». La niña asintió, su mirada llena de comprensión. Entonces, como si una chispa hubiera encendido su interior, María levantó el medallón sobre su cabeza. La luz fría que emanaba parecía pulsatilante, reviviendo el eco de su amor. «Este es mi sacrificio», declaró con firmeza, «pero no será en vano». Las sombras se agitaron, como si el medallón tuviera su propia fuerza. María sintió el poder del objeto resonar en su pecho, un fuerte latido que se sincronizaba con el de su hija. La oscuridad titubeó, dándose cuenta de que esta unión entre madre e hija era mucho más poderosa de lo que había anticipado. «¿Qué has hecho?», preguntó la sombra, pero su curiosidad se tornó en cólera. «Lo que nunca pudiste entender», respondió María. «Hay amor en el sacrificio. Haré lo que sea por mi hija». Con un grito aterrador, las sombras se lanzaron hacia ellas, y en ese instante, María sintió que el destino se tornaba en su contra. La oscuridad se abalanzó, y de la nada, Valentina dejó escapar un alarido que desgarró el silencio. Al instante, el medallón emanó una luz tan intensa que desgarró la penumbra, y María vio cómo la sombra se movía hacia atrás, aterrorizada. «Esto no ha terminado», resonó la sombra mientras se desvanecía, pero su risa se tornó en un grito desesperado. El medallón dejó de brillar, y en la calma posterior al tormento, María se sintió vacía. El terror no había desaparecido del todo. Un eco aún flotaba en el aire, un último susurro que prometía que el horror tenía aún otros planes. Y con un estremecimiento se dio cuenta de que el medallón había dejado de vibrar, y que en su mano ya no estaba, como si la oscuridad hubiera reclamado lo que era suyo. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó Valentina, confundida. María cerró sus ojos, sintiendo que el frío aún la acechaba. «No lo sé, pero…». La incertidumbre la invadía, como si una sombra ya esperara su próximo movimiento. Afuera, la noche se tornó más oscura. Algo acechaba en el silencio, esperando el momento perfecto para regresar. ¿Sería el fin del tormento o el inicio de una nueva pesadilla? María miró a su alrededor. La oscuridad parecía moverse como un ente viviente. El eco de las risas crueles de la sombra aún resonaba en su mente, retumbando como un golpe de tambor en la penumbra. «¿Qué vamos a hacer ahora, mamá?». Valentina temblaba, su voz entrecortada fragmentaba el silencio. «Debemos salir de aquí, rápido», dijo María. Sus instintos maternos despertaban en un torbellino de ansiedad. Pero cuando giró hacia la puerta, notó que la habitación ya no era la misma. Las paredes parecían cerrarse, agazapándose alrededor de ellas, como si quisieran absorberlas con violencia.
De repente, un frío penetrante irrumpió en el ambiente, y una risa lejana, enlatada, reverberó a través de las paredes. Era la misma risa que había precedido a la sombra. María sintió que se le aceleraba el corazón. Cada latido resonaba como un tambor de guerra. Permaneciendo aún aferrada a la mano de Valentina, comenzó a moverse hacia un rincón de la habitación, donde, extrañamente, había un espejo incrustado en la pared. Su superficie reflejaba no solo sus imágenes, sino también sombras indistintas que se movían detrás de ellas. «¿Qué es eso?», Valentina preguntó, con miedo en sus ojos, pero María no podía apartar la vista del espejo. Algo en su superficie parecía estar pulsando, como si una fuerza oscura tuviera el poder de arrastrarlas. Debemos romperlo», decidió María, y en su voz había más determinación de la que sentía realmente. Con un movimiento rápido, tomó una silla del suelo y se preparó para lanzarla contra el espejo. Pero cuando la levantó, las sombras del otro lado comenzaron a distorsionarse, tomando formas humanas. «¿Y si no es lo que parece?», preguntó Valentina, su voz entrecortada. «No hay tiempo para dudar», exclamó María, lanzando la silla con todas sus fuerzas hacia el espejo. El estruendo del cristal roto resonó como un grito estridente, y en ese instante una ráfaga de aire fría y oscura fluyó hacia afuera, como si el espejo liberara a los condenados que había apresado. Un enjambre de figuras apareció detrás de las grietas, sus rostros desgastados y vacíos miraban a María y Valentina con posiciones amenazadoras. Cada uno de ellos emanaba una desesperación abismal. Sus bocas silenciosas gritaban en una sinfonía de angustia. «¡Mamá, corre!», aulló Valentina, tirando de María hacia la otra esquina de la habitación. No había tiempo para pensar, el espacio se encogía, y cada figura en el espejo se hermanaba con la sombra que aún acechaba a su alrededor. María sintió que la esencia del lugar deprimía su aliento, como si cada segundo que pasaba allí fuera un paso más hacia el abismo. Cuando alcanzaron la puerta, ésta se bloqueó súbitamente, como si también estuviera hecha de sombras. Con un impulso, María comenzó a golpearla. Gritos de desesperación brotaban de su garganta. La superficie rígida rechazaba cada golpe, y un miedo palpable la invadió, cada vez más intimidante. «Oh no, no, por favor». Un susurro surgió de la sombra, resonando más cerca, llenando el aire con la sensación de que el peligro estaba a un paso de devorarlas. «¡Suéltame, suéltame!», aulló Valentina aterrorizada. La mano de María parecía estar perdiendo fuerza, el miedo envolviendo cada gesto. «Valentina, mantente cerca de mí», gritó María. En medio del pánico, recordó el medallón. Había perdido su poder, pero tal vez aún tenía alguna conexión con lo que había hecho. «Debo volver a buscarlo, debemos encontrarlo de nuevo», afirmó, aunque su mente dudaba. La sombra se reía, y el eco llenaba el espacio, apoderándose de su valía. Entonces, en un último intento, María impulsó su cuerpo contra la puerta de un vigor desesperado. En el instante del impacto, sintió una chispa dentro de ella, como una luz que luchaba por salir. El pánico y el amor por su hija convergieron en un solo grito. Las sombras titubearon. «Ahora», María indicó a Valentina a su lado. La niña cerró los ojos y un brillante resplandor emanó de su pecho, una manifestación de amor que resonó en el aire. La luz impactó sobre la puerta, haciendo que ésta comenzara a desintegrarse en una neblina. Pero en el fondo, la figura de la sombra, ahora más inquietante que nunca, se deslizó hacia ellas. «Tendrás que pagar un precio», susurró, y María sintió el frío recorriendo su espina dorsal. ¿Qué podría ser ese precio? ¿Cuánto más tendría que sacrificar para proteger a su hija? Mientras la puerta se desmoronaba, la oscuridad se abalanzaba sobre ellas, cubriendo todo a su paso. En medio del caos, una voz familiar resonó en su mente, repitiendo dulcemente: «No olvides tu linaje, hija mía». Las sombras se dispararon como dardos veloces, y con un grito desgarrador, todo se sumió en la oscuridad. María se enfrentó al abismo, ahora más consciente de que la lucha apenas comenzaba. Y en el silencio que siguió, cuando pensaba que todo había terminado, una risa burlesca emergió de la nada.
Esto es solo el principio, murmuró, y María supo que lo peor estaba por venir. El frío se sentía denso, como una manta helada que sofocaba el aliento. María y Valentina flotaban en una negrura que se sentía viva, una presencia opresiva que las envolvía totalmente. No había muro ni suelo, solo un vacío errante y la ominosa risa de la sombra resonando en su mente como un eco persistente. «Mamá, ¿dónde estamos?». La voz de Valentina sonaba pequeña, ahogada por el pánico. «No lo sé, pero debemos aferrarnos, no perdamos la fe», dijo María, intentando que su voz sonara fuerte, aunque su corazón latía en un frenético tambor de miedo. Apenas terminaba de pronunciar la frase cuando una luz deslumbrante atravesó la oscuridad, llenando la vasta nada con una mirada de esperanza. Era el medallón, que parecía haber renacido de las sombras al mismo tiempo que las figuras atrapadas en el espejo. Su brillo intenso la hizo cerrar los ojos y en ese instante vislumbres de imágenes fugaces se dibujaron ante ella. Visiones de ancestros, mujeres luchando contra sombras en una batalla de generaciones. Sus rostros se retorcían en angustia, sus palabras resonaban con advertencias sobre un linaje marcado por el horror. «Nunca olvides, María», resonó una voz femenina. Era la voz de su madre, perdida hacía años en una batalla similar. «Mamá, ¿qué está pasando?», aulló Valentina confundida. La luz del medallón se reflejaba en sus ojos, como si quisiera revelar secretos ocultos entre madre e hija. Pero antes de que María pudiera explicarle, la sombra se abalanzó con furia renovada, llevándose consigo la luz y dejándolas en la oscuridad otra vez. El frío se intensificó, apretando sus corazones. «No puedo dejar que me atrapen, Valentina, depende de nosotros». Las palabras de María se perdieron en un torbellino de desesperación. Algo en su interior le decía que si no luchaban, caerían en un abismo que no tendría retorno. «¿Cómo? Estamos atrapadas», gritó Valentina, y la vulnerabilidad en su voz desgarró a María. Con respiraciones entrecortadas, una idea surgió en su mente. «Recuerda el amor, recuerdas cómo brillaste cuando la puerta se quebró. Eso es el poder, el amor puede vencer a la oscuridad». Valentina cerró los ojos, respirando profundamente, intentando encontrar su centro. María la rodeó con sus brazos y sintió cómo la luz del medallón comenzaba a vibrar con energía. La conexión entre ellas, fuerte y palpable, hizo que la oscuridad titubeara una vez más. «Estamos juntas, hija, juntas podemos». «¡Juntas!», coreó Valentina, sintiendo una chispa brotar en su pecho. De inmediato, un resplandor estalló a su alrededor, empujando las sombras hacia atrás. La luz se expandió como una onda de choque, iluminando un paisaje terrorífico, lleno de figuras de su pasado. Allí estaban, rostros familiares y desconocidos mezclados, condenas atrapadas en una lucha sin fin. «Él regresará», susurró una figura que parecía ser su abuela, su mirada intensa habiendo cruzado el umbral entre el miedo y la resolución. La sombra, aunque debilitada, tomó forma de un monstruo gigantesco, con ojos como brasas y una risa burlona que sacudía la esencia misma de su ser. «No pueden vencerme, siempre habrá un precio que pagar». Los murmullos del linaje resurgieron, llenando la atmósfera con promesas de sacrificio, de valentía y de antiguas magias olvidadas. María apretó la mano de su hija, mientras el monstruo se acercaba. «Este es nuestro momento, luchemos», gritó María, y junto a Valentina unieron su luz, su amor y la esencia de todas las mujeres que habían estado ahí antes de ellas. La sombra, aunque poderosa, comenzó a tambalearse. Los ecos de risa se convirtieron en gritos cuando el poder del amor se enfrentó a la oscuridad. Pero al borde de la victoria, un estallido de miedo se apoderó de ellas de nuevo, desgarrando su confianza. «Aún hay un precio que pagar», resonó la voz de la sombra, y con su última acción lanzó un ataque devastador que las arrastró de vuelta a las profundidades. La oscuridad se espesó, y como en un abismo devorador, María se preguntó, ¿qué precio tendrá que pagar ahora?
Y antes de que pudiera procesar la respuesta, un chispazo de luz se atisbó en la distancia, prometiendo una solución, pero también un sacrificio que podría separarlas para siempre. ¿Sería el amor suficiente para obligar a las sombras a retroceder, o el legado oscuro se interpondría irremediablemente entre ellas? María sintió que la presión del abismo la comprimía, como si un peso insoportable intentaba aplastarla. A su lado, Valentina parecía vibrar con la energía del amor que compartían, pero la sombra estaba allí, esperando, alimentándose de la desesperación. «Ahora, Valentina», gritó María, sintiendo el pulso del medallón. Se volvió hacia su hija, cuyos ojos brillaban con una luz propia. Con su mano apretada, la instó a conjurar esa fuerza interior que nacía de su esencia compartida. «Juntas», respondieron al unísono, y entonces la luz se intensificó. Era como un estallido de estrellas que iluminaba la oscuridad. El abismo tembló, las sombras a su alrededor retrocedieron. Pero la figura de la sombra se alzó, más imponente y amenazante. ¿Crees que eso puedes cambiarlo todo? El sacrificio es tu naturaleza, lo llevas en la sangre. La voz resonó. María sintió que las palabras hacían eco en su interior, pero no podía dejar que la desesperanza la venciera. «Tal vez el precio sea alto», contestó con determinación, «pero el amor puede romper cualquier maldición». Era más que una afirmación, era una declaración de independencia frente a su oscuro destino. «Mamá», Valentina lanzó hacia adelante, con confianza. Ella también había comprendido que el amor era su arma más poderosa. Las sombras comenzaron a gritar, retorciéndose ante la luz que emanaban. «Juntas, hacemos la diferencia». María tomó la mano de Valentina con fuerza. La luz del medallón comenzó a danzar a su alrededor, creando un halo de resplandores entrelazados. La sombra se abalanzó, pero la luz las envolvió. La lucha era intensa, como si dos fuerzas titánicas chocaran. «No me detendrás, María», rugió la sombra. Pero a medida que las palabras resonaban, María notó cómo la figura comenzaba a desgastarse, evaporándose lentamente en la luz. «Tú no eres nuestro destino», gritó María, asumiendo el control. La luz pulsó intensamente, empujando a las sombras hacia atrás, mientras un flujo de voces ancestrales se alzaba, uniéndose al canto de madre e hija. «Con el amor se rompen las cadenas», proferían las voces, resonando en armonía con el poder del medallón. Y entonces, en un último esfuerzo, María y Valentina levantaron el medallón hacia la sombra titánica. «¡Ya basta!». Las palabras salieron como un grito de guerra. La luz estalló en un resplandor casi cegador. María pudo ver los rostros de su madre y abuela, sonriendo y sosteniendo una cadena de amor que las unía, aún en la oscuridad. Un estruendo sacudió el espacio y la oscuridad comenzó a desvanecerse, como un humo disipándose. «¡No!», la sombra gritó, mientras se retorcía y se desvanecía como cenizas en el viento. Al fin, los ecos de la risa cruel se detuvieron, y la prisión que había atormentado a su familia se rompió. Mezcla de alivio y agotamiento abrumó a María y Valentina, quienes se abrazaron entre susurros de gratitud y amor. «Lo hicimos, mamita», dijo Valentina, su corazón aún palpitante en la calidez del abrazo. A su alrededor, el silencio reinante era más que paz, era una nueva oportunidad de vida. El medallón, ahora opaco, descendió lentamente de sus manos. Aunque había cedido su poder, había cumplido con su propósito. María lo miró, sintiendo que su esencia ahora era parte de la historia de su familia, y ella, a su vez, era parte de una nueva historia que comenzaba. «Siempre estaré contigo, amor», aseguró María, sintiendo que un ciclo había llegado a su fin, y un nuevo comienzo estaba a la vista. Valentina asintió, y juntas comenzaron a caminar hacia la salida del hospital. Aunque el camino podría estar lleno de desafíos, tenían la certeza de que el verdadero poder residía en el amor que compartían. «Las sombras nunca se desvanecen completamente», pensó María, «pero la luz del amor siempre hallará la manera de brillar, incluso en la oscuridad más profunda».
Al salir, una brisa suave acarició sus rostros, como una promesa de esperanza y nueva vida. En el horizonte, la luz del amanecer rompía a través de las nubes, reflejando su renovada conexión y el futuro brillante que les esperaba. El viaje no había terminado, pero sabían que cualquier desafío venidero sería confrontado juntas, con amor, fuerza y una historia que ahora compartían. Es hora de actuar. No puedes dejar pasar este final sin más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. ¡Dale! Al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más.